Ok, entonces el tema que vamos a ver es área bajo la curva y área entre curvas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el área bajo la curva es porque yo tengo una curva que está atravesando al eje de las abscisas, al eje de la variable independiente, y la otra es porque yo tengo una curva y yo tengo una recta u otra curva que se están cruzando, y como se están cruzando existe un área entre curvas. El área bajo la curva estaríamos hablando que es toda la que está aquí, toda la que está abajo de la curva. Estamos hablando del área bajo la curva, donde también se considera este pedazo. Ahí me pasé porque nada más debe de ser hasta donde llega el eje. Ese es el área bajo la curva. Y el área entre curvas es precisamente la que está entre las dos curvas. Ahí sí no importa tanto cuál sea el eje de las X o sea el eje de las Y, porque lo único que importa es dónde se está atravesando la curva. Esa es la gran diferencia entre área entre curvas y área bajo la curva. Ahora bien, ¿cuáles son las consideraciones que se van a tomar? La consideración es que en área bajo la curva solamente existe una función, y en área entre curvas existen dos funciones. Y al existir dos funciones, pues hay una función que puede llamarse f de x y otra función que puede llamarse g de x. Obviamente una función representa la parábola, la otra la recta, o una la parábola y la otra recta, o pudiera ser cualquier función, ¿no? Acuérdense que hay parábolas, hay circunferencias, elipses, etcétera, ¿no? Hay otras cosas que pudieran estar involucradas, obviamente cumpliendo con que sean funciones. Entonces, de ahí ya nada más hay que dejar en claro. Permítame tantito, creo que llegó alguien. No. Hay que dejar en claro que es una función y que son dos funciones, porque de ahí viene el procedimiento que van a utilizar. Ok, si es área bajo la curva, lo que me interesa a mí es precisamente estos puntos donde atraviesa al eje de las abscisas. ¿Cómo se obtienen esos puntos donde atraviesa el eje de las abscisas? Pues se obtiene cuando ustedes igualan la función con 0. Si ustedes igualan la función con 0, van a obtener esos puntos donde se cruza. Y con esos puntos ustedes pueden realizar el bosquejo de la gráfica. Eso es como que indispensable, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la manera alternativa de ayudarnos? Pues ustedes saben que este punto de hasta acá arriba y este punto de hasta acá arriba recibe el nombre de máximo y recibe el nombre de mínimo. Entonces, una forma alternativa para graficar la recta es derivar, y ya que ustedes hayan derivado la función, la derivada la igualan con 0 y de ahí van a obtener los puntos máximos y los puntos mínimos que también les van a ayudar a graficar. Por lo tanto, hay dos opciones. El procedimiento de derivar igualar a 0 lo hicimos en Mate 4. El procedimiento de igualar a 0 la función y resolverla para obtener los puntos, este es un procedimiento de álgebra y que me lleva a una ecuación de primer grado, segundo grado, tercer grado, en fin. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer para área entre curvas? Voy a derivar si quieren obtener máximos o mínimos, o van a igualar a 0 para obtener los puntos donde se está cruzando. Ese es el inicio del procedimiento. Ahora, ¿qué van a hacer en área entre curvas? Aquí en área entre curvas es más fácil porque lo que ustedes van a hacer va a ser igualar la f de x con la g de x, y una vez que la hayan igualado, en ese momento lo que hacen resolver es resolver la ecuación. Obviamente para resolver la ecuación les puede dar una ecuación de primer grado, segundo grado, etcétera, etcétera, y lo que les va a dar van a ser estos puntos de aquí. Ahora, tengan en cuenta que si resuelven la ecuación va a haber dos opciones. Una opción es que les dé un resultado de x1 y un resultado de x2. O puede ser que les dé un resultado de y1 y un resultado de y2. Obviamente, como esos puntos están formados por una coordenada, pues entonces si tienen x1 y x2, lo que hay que hacer es calcular f de x1
y f de x2. En otras palabras, lo que hay que hacer es sustituir en la función para saber cuáles son los valores de la y con eso puedan obtener las coordenadas de los puntos donde se está cortando. Recuerden que las coordenadas está dado como una x con una f de x. Pero si en el caso que les dé una y, pues obviamente lo que hay que hacer es sustituir en la función, y cuando ustedes sustituyen la función hay que resolverla para poder obtener x1 y para poder obtener x2. Esto es básicamente álgebra, no es cálculo integral, solamente es álgebra, y el procedimiento, insisto, es el mismo. En área bajo curvas nada más hay una función, en área entre curvas hay dos funciones, y si tienen una función, lo que hay que hacer es dos opciones. La primera opción es igualar a 0, la segunda opción es calcular derivadas para obtener máximos y mínimos, y en el caso de área entre curvas, pues ahí forzosamente hay que igualar las funciones para poder resolver la ecuación, y dependiendo si me dan x o y, entonces ya puedo obtener el otro valor de la y para obtener el valor completo de la coordenada. Recuerden que aquí no hay tanto problema cuando estamos hablando de un área bajo la curva, porque forzosamente este punto es de coordenadas x1, 0, porque está sobre el eje de las abscisas. Este punto solamente va a tener coordenadas x2, 0, porque está sobre el eje de las abscisas, y este último punto va a tener coordenadas x3, 0, porque está sobre el eje de las abscisas. Por lo tanto, aquí no hay tanto problema de obtener la otra coordenada, porque toda está sobre el eje de las abscisas, y sobre el eje de las abscisas sabemos que las y siempre van a ser 0, y esa es una gran ventaja. En área entre curva, pues ya se robustece un poquito el procedimiento. Y eso es lo básico. Una vez de hacer lo básico, lo segundo, la parte ahora sí de cálculo integral, es calcular el área. Y el área va a ser la integral de la función desde donde comienza hasta donde termina. En otras palabras, si comienza aquí en A y termina en B, pues es desde donde comienza hasta donde termina. Y obviamente, para este caso, vamos a tener dos áreas, porque vamos a tener otra área que se va a calcular como la integral desde donde comienza hasta donde termina de la siguiente f de x. Obviamente aquí aparece una c, que ahorita vamos a ver cómo se hace. Y en este caso, en el caso del área entre curvas, pues simplemente el área va a ser la integral de donde inicia el cruce de las gráficas a donde termina, de una f de x menos una g de x por diferencial x. Aquí también me faltó la diferencial x, disculpen. Entonces, en esta parte van a calcular muchas áreas, porque van a ser pedacitos. Va a haber un primer pedacito, un segundo pedacito, quizás hasta más pedacitos. Y en el caso del área entre curvas no hay tanto problema, porque solamente va a haber un solo pedacito. Y al haber un solo pedacito, pues no hay tanto problema en eso, ¿no? Bueno, entendiendo la parte introductoria, ahora sí vamos a aplicarlo. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer ejercicios para que entiendan cómo es que se aplica esto. Pero esto es la base. Si entienden la base, lo demás es hacer el procedimiento, es aplicar el procedimiento, que obviamente se basa en conceptos de álgebra y en conceptos de cálculo integral. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla. Dejo de compartir la pantalla porque voy a preparar otro lienzo. Ok, vamos a compartir la pantalla. Y entonces voy a traerme un ejercicio de por acá, de los que les dejé de tarea. Y aquí vamos a agarrarnos un ejercicio. Bueno, aquí sí voy a hacer el ejercicio tal cual, porque para
Estos ejercicios sí hay que diseñarlos bien, si no podemos caer en alguna situación complicada. Entonces fíjense cómo dice aquí la función y las ejes de las coordenadas. Entonces, si ustedes observan, en ningún momento dice que hay que es un área bajo la curva o que es un área entre curvas. Por lo tanto, por favor, díganme cuántas funciones son las que observan en el enunciado. Hola, hola. ¿Puedes repetir la pregunta? Nada más una, exacto. Solamente hay una función. Si se dan cuenta es esta función. No hay ninguna otra función. Debido a que solamente hay una función, entonces eso quiere decir que estamos hablando del tema de área bajo la curva. Si ustedes hubieran detectado que hay dos funciones, entonces estaríamos hablando del otro tema que es área entre curvas. Entonces yo les acabo de decir en el procedimiento anterior que en el área bajo las curvas lo primero que deben de hacer es bosquejar, pero para bosquejar la función lo que hay que hacer es igualar a 0. Y si ustedes igualan a 0, les va a quedar que esto es 6x cuadrada menos x cúbica menos 12x más 8 igual con 0. ¿Por qué igualé con 0? Porque les dije que había dos maneras. Uno era derivar e igualar a 0 para calcular máximos y mínimos. Y la otra es directamente igualar a 0 para calcular los puntos de cruce sobre el eje de las x. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, este que está aquí es una ecuación de tercer grado. Y como es una ecuación de tercer grado, pues puedo hacer varias cosas. Las dos cosas es, primeramente, factorizar por agrupamiento, y lo otro que pudieran hacer es división sintética. Cualquiera de los dos métodos les sirve, y esos son métodos de álgebra, solamente revisarlos. Si tienen alguna duda pueden consultar mi canal en YouTube y revisar los videos relacionados a eso. Vamos a intentar factorizarlo por factor común. Acuérdense que en factor común de lo que se trata es de hacerlo por parejas. Entonces hagan de cuenta que agarro esta pareja y agarro esta pareja. Entonces si agarro esa pareja, de la primera pareja el factor común, si ustedes observan, es la x cuadrada. Porque hay una x cuadrada precisamente aquí y hay una x cuadrada aquí, solamente que es una x cuadrada por una x. Por lo tanto, si yo factorizo, acordémonos que el procedimiento es dividir, y si yo hago la división, 6x cuadrada entre x cuadrada me da un resultado de 6, menos entre más me da menos, y la x cúbica entre la x cuadrada me da una x. Ahora, hago lo mismo con los otros dos términos, y el factor común, si ustedes observan, es el signo menos, porque comienza con menos, y si ustedes captan, aquí en este 6 hay un 6 por 2, aquí en este 8 hay un 4 por 2, pero también en este 12 hay un 4 por 3 y en este 8 hay un 4 por 2. Por lo tanto, el factor común puede ser el 2 o puede ser el 4, porque los dos son divisibles entre 2 o los dos entre 4. Eso implica entonces que lo que yo debo de elegir, recuerden que factor común está asociado al máximo común divisor, y al estar asociado al máximo común divisor, debo de escoger el número más grande, debo de escoger el factor común más grande, que en este caso es el 4. Y entonces, si yo hago el procedimiento de realizar la factorización por factor común, menos entre menos me da más, 12 entre 4 me da un 3, un 3x, y más entre menos me da menos, y 8 entre 4 me da 2, y si ustedes observan, no ocurre que yo tenga un factor común, y como yo no tengo un factor común, entonces no puedo continuar la factorización por agrupamiento, porque resulta que estos dos no son factores comunes, y como no son factores comunes, pues lo tengo que dejar ahí, ¿no? Así que, como no fue por factor común, que era la primera opción, pues nos vamos por agrupamiento. Perdón, nos vamos por división sintética.
Y si me voy por división sintética, porque no me sirvió el factorizar por agrupamiento, porque repito, estos dos debieron de haber sido factores comunes, entonces realizo división sintética. En división sintética escribo primero el -1, luego escribo el 6, que es de la x cuadrada, luego el -12 y luego el 8. Recuerden que puede estar así la ecuación o pudiera multiplicar por menos del lado izquierdo y por menos del lado derecho, y haciendo eso que se llama propiedad de la igualdad. Recuerden que la propiedad de la igualdad es multiplicar ambos miembros por lo mismo, realizar la misma operación en ambos lados. Al multiplicar por menos me va a quedar la x cúbica positiva, me va a quedar el 6x cuadrada negativo, me va a quedar el 12 positivo, el 12x, y me va a quedar el 8 negativo. Eso lo puedo hacer aplicando propiedad de la igualdad, y lo que va a ocurrir es que en la división sintética el que era positivo me queda negativo y viceversa, ¿no? Lo cual me da ciertas ventajas. Bueno, recordamos el procedimiento de división sintética. Acuérdense que división sintética es un procedimiento básicamente al tanteo. Entonces vamos a dividir entre un x más 1. Si divido entre x más 1, el procedimiento me marca que yo debo de dividir entre -1. O sea, le cambio de signo al, al binomio. ¿Qué tiras? Espérenme tantito. 8 tiras. No sé por qué Candy. Ok, entonces con división sintética les había dicho que hay que dividir entonces entre el otro signo, que es -1, se cambia. Y el procedimiento de división sintética es el que sigue. Lo que hacen es una suma. Si ustedes suman el 1 con este número que está acá, que si se dan cuenta no hay ningún número, pues el resultado de esa suma es un 1. Y luego el procedimiento es multiplicar este número por este número. Si hacen la multiplicación les da -1 y lo escriben en diagonal en la siguiente columna. Por lo tanto, la multiplicación de eso me queda un -1 y realizo la suma. Se va a repetir ya el procedimiento. Realizan la suma, y si ustedes realizan la suma, por ley de la suma, ese resultado lo escriben aquí abajo y el resultado me va a quedar un -7. Y otra vez repiten el procedimiento. El procedimiento es multiplicar este número por este número y lo escriben en la siguiente columna. -1 por -7 me va a dar +7 y el +7 entonces lo escriben aquí. Se repite el procedimiento. Hacen la suma, y si hacen la suma de estos dos la escriben aquí abajo. La suma de esos les da 19 y entonces multiplican este número por este número y lo escriben aquí arriba. El 1 por el -19 me da -19 y entonces el resultado lo escriben acá. Se repite el procedimiento y el procedimiento es este y este se suman, lo escribo aquí abajo y me queda entonces un -27. ¿Cómo me doy cuenta que la división sintética me sirvió? Pues me doy cuenta que la división sintética me sirvió porque aquí queda un 0. Si ahí queda un 0, la división sintética me sirve para factorizar. Si no me sirvió esa división, que la hice de manera sintética, entonces voy a repetir el procedimiento con otro número.
¿Tienen alguna duda en el procedimiento? Insisto, ese es un procedimiento de álgebra. ¿Tienen alguna duda? Ok. Entonces, como no me sirvió, vamos a repetir todo. ¿Qué quiere decir repetir todo? Quiere decir que en lugar de dividir entre x más 1, entonces ahora van a dividir entre otro número. Y ese número y el otro número ahora va a ser diferente. Ven. Oh, Es aquí, mira, es aquí en la orillita. ¿Ya viste? Entonces, si se acuerdan, hace ratito fue con un menos 1. Ahora lo van a hacer con un más 1. O sea, lo que vamos a estar haciendo es que primero voy a dividir entre x más 1, luego va a ser entre x más 2, luego va a ser entre x menos 2, luego va a ser entre x más 2, luego va a ser entre x menos 3, luego entre x más 3, y así me voy a ir yendo hasta que hasta que el último número me dé 0, y ese último número obedece obviamente a lo que es el residuo. Entonces, si ahora lo hago con el menos 1, el procedimiento es que le voy a cambiar de signo y aquí me queda más 1. Empiezo a hacer el procedimiento. El procedimiento es sumar este con este y lo escribo aquí abajo. Si ustedes se dan cuenta, la suma me queda de 1. Luego voy a multiplicar este número por este número y el resultado lo voy a escribir en diagonal aquí arriba. Por lo tanto, la multiplicación de esos dos me da 1. Escribo el 1 y repito el procedimiento. Repetir el procedimiento es sumar en columna y escribir el resultado abajo. Si se dan cuenta, el resultado me queda menos 5. Y entonces multiplico en diagonal y el resultado lo escribo arriba. Al hacer la multiplicación, si ya se dieron cuenta, el resultado me da un menos 5. Repito el procedimiento, que es sumar en columna. Y si ustedes suman en columna, la suma de esos dos me queda un 7. Me queda un 7. Y repito el procedimiento. Y repito la multiplicación, que es este por este, y le escribo aquí arriba, de donde la multiplicación, si se están dando cuenta, aquí me va a dar un 7, y el resultado debe de ser menos 1. Bueno, como el residuo no me dio 1, pues entonces busco otro número entre el cual lo pueda dividir. Y como no fue el residuo, que este número va a ser el residuo, entonces vuelvo a repetir todo el procedimiento. Y todo el procedimiento es que ahora voy a buscar dividirlo entre más 2. Y así me voy, más 2 menos 2, más 3 menos 3, hasta que encuentre algún número. Ya saben que hay que cambiar el signo. Entonces el procedimiento es sumar. Y si ustedes suman el 1 más el 0, me queda un 1. Lo escribo por acá. Luego tengo que multiplicar. Multiplico este por este y lo escribo aquí arriba. El resultado de eso me da un menos 2. Hago la suma. Si hago la suma por aquí, entonces me va a quedar un menos 8. Multiplico en diagonal. El resultado lo escribo aquí arriba. La multiplicación del menos 2 por menos 8 me da menos 16. Hago la suma. En columna me va a quedar un menos 4. Me queda un menos 4. Y luego hago la multiplicación en diagonal, escribiendo el resultado en la diagonal de arriba. Eso me va a quedar un 8. Y por último, repito el procedimiento donde tengo que hacer la suma. Le escribo aquí abajo la suma en columna. Y si se dan cuenta, el resultado de esa suma me queda un 0. Y como me quedó un 0 aquí, eso quiere decir que esta división sí me sirve. ¿Por qué me sirve? Porque me está produciendo un residuo 0. ¿Y qué tiene que ver que produzca un residuo 0? Pues lo que tiene que ver, dime. Maestro, Dime. hay una multiplicación del menos 2 por el menos 8, ¿no es más 16? Ah, sí, me equivoqué, tienes razón. Disculpa, me ando emocionando previamente.
Aquí, ¿no? Este es menos 2 por menos 8, tienes razón. Me emocioné previamente. Este me da un 16, tienes razón. Y este 12 más este 16 me da como resultado la suma 28. Yo te pagué. Y si multiplico este menos 2 por este 28 y el resultado lo escribo aquí, eso quiere decir que me queda un menos 56 y me produce aquí un menos 64, lo cual como el residuo no es 0, esta no me sirve. Y como no me sirve, vamos a intentarlo entonces con el menos 2. Y así va a ser al tanteo la división sintética. Es un procedimiento empírico, es un procedimiento aritmético que me ayuda a realizar muchas divisiones de manera rápida, aunque pues obviamente al ser muchas divisiones pudiera ser un poco laborioso, ¿no? Bueno, ya saben el procedimiento, comienzo sumando en columna. Si sumo en columna, esto me queda de resultado un 1. Multiplico en diagonal, este por este, lo escribo acá, cuyo resultado ya se dieron cuenta que me dio un 2. Si me equivoco, ahí me avisan, porfa. Luego sumo en columna, y si subo en columna, esto me da un menos 4, que lo escribo aquí abajo, menos 4. Multiplico en diagonal, dándome un menos 8. A ver si ahora sí no me equivoco. Menos 8. Hago la suma en columna, resultándome un 4. Un 4. Y luego multiplico en diagonal. Y si multiplican en diagonal, el 2 por 4 me da 8. Escribo el 8. Hago la suma en columna, este con este, y ya me dio 0. Entonces, ahora sí, este es el que me sirve. El otro no, porque me engañé yo solito. Ahí solito estaba cometiendo un gran error. Ahora bien, ya dándome cuenta que del residuo 0 y que ya me puse feliz porque después de tanto esfuerzo logré llegar al resultado, entonces hay que entender qué es lo que hace la división sintética. La división sintética lo que está haciendo es que divide un 44 entre un número. Y cuando ese número me da exacto, cuando esa división de 44 entre 4 me da exacta y me da 1, el residuo es 0. Cuando el 44 entre el 4 me da de resultado 11 y no hay residuo, entonces lo que puede ocurrir es que el 44 se puede factorizar como el producto del resultado de la división por el número en que estoy dividiendo. Del resultado de la división por el número que estoy dividiendo, siempre y cuando el residuo sea 0. Y gracias a eso, entonces, el divisor que está aquí adentro lo puedo escribir o lo puedo factorizar como un 4 por 11. Eso es lo que está haciendo la división. La división sintética me ayuda a hacer más rápido divisiones y la idea es que me quede de residuo 0 para que ocurra lo siguiente. Se los voy a escribir aquí para que les quede más claro. Lo que hice fue que dividí el x cúbica menos el 6x cuadrada más el 12x menos el 8. Ese número, que es el número que quería factorizar, este número lo dividí entre el x menos 2. ¿Cómo hice la división? Utilizando el procedimiento de división sintética. Y cuando hago la división y que me da un resultado 0, eso quiere decir que este primer número que tengo aquí va a ser un coeficiente. Y ese coeficiente 1 va a ser el resultado de la división de la x cúbica entre la x. Y si ustedes dividen x cúbica entre la x, el resultado es x cuadrada. Entonces ese 1 fue precisamente el 1 de la primera división. Luego van a tener un menos 4, que va a ser el resultado de la siguiente división, un menos 4, que es el resultado de dividir x cuadrada entre x,
y por lo tanto aquí me queda una x. Y por último, el 4 que queda hasta el final, este 4 que queda solito, es un término independiente, donde aquí le agrego un 4. Y si se dan cuenta, este 12x entre esta x entre esta x, pues me da 1. Por eso este 4 ya no tiene variable. Obviamente el residuo es 0, por eso ya no hay nada más que se escriba. Y entonces la factorización surge porque la x cúbica menos 6x cuadrada más 12x menos 8 es la multiplicación de x cuadrada menos 4x más 4 multiplicada por este denominador, donde este denominador es x menos 2. ¿Sale bien? Entonces, utilizando el procedimiento de división sintética, debido a que no pude factorizar, puedo obtener la factorización, y al obtener la factorización, entonces ya puedo decir que el x cuadrada menos 4x más 4 multiplicado por el x menos 2 es igual a 0. En otras palabras, todo lo que les acabo de explicar fue precisamente porque esta original que estaba igualada a 0 quedó factorizada como esto a través de un procedimiento que se llamó división sintética y que se los expliqué por acá. Entonces solamente fue hacer la división sintética para obtener esos factores a manera de factorización. ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué estamos tomando x menos 2 cuando en la división el 2 era positivo? ¿Por qué se hace el cambio? ¿Por qué se hace el cambio de signo de aquí para acá? Sí. Es que ese es el procedimiento de la división sintética. ¿Por qué surge ese cambio de signo? No sé si te acuerdes que cuando te ibas en la primaria te decían, si tú tienes un 47 entre 6, decías, te toca 7, y 7 por 6 son 42. Réstalos y el resultado te da 5. Si te das cuenta que el producto te dio positivo y tú le cambiaste de signo, ese cambio de signo es precisamente el que se involucra en este cambio de signo, para que la división obedezca al procedimiento original donde tú cambias de signo. Esa es la razón. ¿Sale bien? Sí, profe, gracias. Gracias, Rey. Entonces, siempre ahí hay un cambio de signo y esa es la razón, ¿no? Por lo que me enseñaron en la primaria. Bueno, ¿qué es lo que ocurre ahorita? Que recuerden que todo inició porque el área en la curva teníamos que igualar a 0 para resolver la ecuación. Ajá, agárralo, utiliza ese si quieres. Ok. Entonces, el igualar a 0 precisamente es para resolver la ecuación. Por lo tanto, vamos a resolver esta ecuación. Y si ustedes se acuerdan, este se puede factorizar como un binomio donde es la raíz cuadrada del primero, que la raíz cuadrada del primero se escribe aquí y se escribe aquí. Por lo tanto, la raíz cuadrada es una x. Agárralos. Hay trozos. Y luego, aquí van a agarrar este signo. Ya saben que este signo lo escriben aquí, que se escribe el signo menos entonces. Que escriben el signo menos. Qué padre. Y luego multiplican este signo por este signo. Menos por más me da menos. Y como me da menos, pues lo escriben aquí el otro signo. Y entonces ya lo que hacen es ver qué números sumados me dan 4 y multiplicados me dan 4. De donde pues entendemos que la única pareja es 2 y 2. Aquí hay otro x menos 2 igual a 0. Y entonces de ahí yo ya puedo, por lo tanto, satisfacer la ecuación. Aquí hubo una factorización, se me olvidó escribir. Aquí hay una factorización. Y para satisfacer la ecuación, lo que tendría que decir es qué número se sustituye aquí, para que al restarle 2 y multiplicarlo por lo demás me da 0. Y el número que se debe de sustituir ahí, pues es una x1, que vale 0. ¿Qué número hay que sustituir aquí para que al restarle 2 y multiplicarlo por lo demás me da 0?
pues resulta que también la x2 vale 0. ¿Y qué número hay que sustituir aquí para que al restarle 2 y multiplicarlo por lo demás también me dé 0? Pues el número que hay que sustituir también es el 2. Y eso implica que x1, x2 y x3 todas valen 2. Voy a dejar de compartir tantito porque creo que llegó otro compañero. Dime, pregúntame. La X1 le puso 0. La x1 la puso 0. Ah, sí, disculpen. Dije una cosa y escribí otra. Suele ocurrir. Yo te pagué. Entonces, aquí es 2. Y entonces, para lo único que me sirvió todo el procedimiento algebraico fue para entender que la gráfica, que es de tercer grado, y que aquí es una x y que aquí es una f de x, la gráfica de tercer grado pasa por este punto, porque acuerden que cuando yo igualo a 0, esto de igualar a 0, eso de igualar a 0, lo que estoy diciendo es que la y vale 0. Por lo tanto, esta coordenada es 2,0, esta coordenada es 2,0 y esta coordenada es 2,0. Espérame tantito. Ok, entonces en condiciones diferentes, lo que hubiera ocurrido es que esta x1 es diferente a esta x2 y es diferente a esta x3, y lo único que hubiera ocurrido es que aquí hay un punto, aquí hay otro punto y por aquí hay otro punto, y como hay diferentes puntos, pues de ahí podría empezar a hacer la gráfica, pero aquí no puedo porque nada más me da un solo punto, y entonces tengo que recurrir a mi segunda opción, y mi segunda opción es derivar para poder calcular máximos y mínimos, o mínimamente para saber en qué punto la gráfica va para arriba y la gráfica va para abajo, porque aquí me está diciendo que 3 puntos son idénticos y por lo tanto la gráfica va a ser diferente a lo que estoy acostumbrado. Por lo tanto, aquí tengo un 6x cuadrada, lo voy a copiar. Tengo un 6x cuadrada menos una x cúbica menos 12x más 8 menos 12x más 8, disculpen, menos 12x más 8, esa es la función y lo que debemos de hacer es derivar. Acuérdense que el procedimiento de derivar me lleva a máximos y mínimos, y entonces la derivada me queda un 12x menos la derivada me queda un 3x cuadrada menos un 12 más un 0. Y si ustedes se acuerdan, la derivada, ¿qué es la derivada? ¿Qué es la derivada? ¿Alguien? Es la tangente. Es una fórmula que de nos sirve para calcular pendientes. Exacto. La derivada es una fórmula para calcular pendientes. Por lo tanto, la pendiente, gracias, la pendiente en cualquier punto se calcula como una 12x menos 3x cuadrada menos 12. Eso quiere decir que si queremos saber qué está ocurriendo con la gráfica de este lado y de este lado, hay que sustituir un punto. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer es sustituir una x a la izquierda y sustituir una x a la derecha. Si se dan cuenta, una x a la izquierda pues puede ser cualquiera de estos valores, y de cualquiera de esos valores la x más fácil es un menos 1. Por lo tanto, si ustedes sustituyen un menos 1, les va a quedar que la pendiente en menos 1 es 12 por menos 1 menos 3 por menos 1 al cuadrado menos 12, y eso me lleva a que cuando hacemos operaciones la
pendiente en menos 1 es menos 12, menos 1 al cuadrado me da 1, por este me queda menos 3 y menos 12 queda aquí, y eso implica que al terminar las operaciones resulta que la pendiente en menos 1 es menos 27 y menos 27 es una pendiente negativa. Por lo tanto, si es negativa de izquierda a derecha, como es negativa, quiere decir que la gráfica va hacia abajo. Y si la gráfica va hacia abajo, vamos a hacerla una gráfica que quede hacia abajo. Es precisamente una gráfica que viene así y que llega aquí. Y que llega aquí para seguirse para arriba, o que llega aquí para seguirse luego hacia abajo. Cualquiera de las dos opciones pudiera ser. Entonces viene la gráfica en curva, llega a este punto y hay que ver qué es lo que hace. Ahora bien, para ver qué es lo que hace del otro lado, pues lo que debo de hacer es lo mismo. Y hacer lo mismo es precisamente sustituir un valor a la derecha. Y si yo sustituyo un valor a la derecha, puedo sustituir este o este o este o este o este o este. Y todos esos valores, el más fácil es el 1 positivo. Por lo tanto hago lo mismo. O sea, la pendiente es con más 1 y eso implica que es... Y entonces es un 12 que multiplica el 1 menos un 3 que multiplica el 1 al cuadrado no tenemos, ya están secos los dos. Y entonces resulta que de aquí me va a quedar más operaciones y la operación me queda entonces que aquí es un m de más 1 igual a 12 menos 3 menos 12. Y si yo vuelvo a hacer operaciones, entonces me queda que aquí me da un 12 menos 12, me da 0 y me queda un menos 3. Lo importante de aquí es que la pendiente es negativa. Y si la pendiente es negativa, quiere decir que de izquierda a derecha también la gráfica va hacia abajo. Y si la gráfica va hacia abajo, nosotros lo que hacemos es dibujar la gráfica hacia abajo, y una vez que la dibujé hacia abajo, pasando el punto, sigue moviéndose hacia abajo. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces, Sí. dime. ¿Siempre vamos a tomar los valores menos 1 y más 1 o va a ser diferente dependiendo de la situación? Dependiendo de la situación, porque acuérdate que lo que te está dando ya me equivoqué. Disculpen, me equivoqué desde acá. Disculpen. ¿Sí se acuerdan que les había dicho que había un punto de coordenadas 2,0? 2,0, 2,0. Entonces, el problema fue que yo no estoy graficando aquí 2,0, sino lo que estoy graficando es 0,0. Sí, desde ahí tuve un error. Obviamente, ahí fallamos todos, ¿no? Porque yo me equivoqué y ustedes no me dijeron. Entonces, vamos a corregir ese error. Disculpen. El punto de cruce es 2,0. 1 y 2. Y entonces, gracias por preguntar, el punto de cruce es 2,0. Y ahora sí, a la izquierda habíamos dicho que podía ser menos 1. Y está bien, ¿no? Y sí se dieron cuenta que me dio negativo. Eso quiere decir que la gráfica en la parte de la izquierda va bajando. Si se dieron cuenta, el menos 1 que tomé, pues obedeció básicamente a lo que hace ratito les dije, ¿no? Que era a la izquierda del 0. Pero de todas maneras el menos 1 está a la izquierda del 2. No pasa nada. El problema es que aquí ya fallamos.
Y como me preguntaba su compañera, ¿siempre es menos 1 y más 1? Y pues no, depende. ¿Por qué depende? Porque si ustedes observan, el punto que está a la izquierda ya no fue el más 1, porque el más 1, el más 1, el más 1 también está a la izquierda, al igual que el menos 1. Por lo tanto, un valor a la izquierda del punto que nos interesa, ahora ustedes se dan cuenta que es el más 3. Por lo tanto, aquí tuve un error bastante grave de primaria. Y entonces vamos a borrar todo esto. Aquí no es más 1, aquí no es 1, aquí no es 1. Porque aquí es 3. Aquí es más 3. Aquí hay 3. Aquí hay 3. Y aquí hay 3. Y entonces me va a llevar a que aquí tengo un 3. 3. Y entonces vamos a hacer las operaciones. Aquí me queda un 12 por 6 que es 36. 3 al cuadrado es 9. 9 por 3 es 27. Me queda menos 27 y menos 12. Hago operaciones usando la calculadora para que no haya problema. Y al 36 le resto 27. Le resto 12. Y me queda un menos 3. Fue el mismo. Bueno, entonces volví a dar menos 3. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues que de todas maneras a la izquierda del punto sigue siendo la pendiente negativa, sigue siendo la pendiente hacia abajo. Y por lo tanto, entonces, la gráfica, se las vuelvo a hacer. Primero viene bajando. ¿Quién nos lo dice? Nos lo dice la pendiente. Llega a este punto. ¿Quién nos lo dijo? El factorizar la ecuación de primer grado. Y después del punto seguimos bajando y la gráfica sigue bajando. Baja, llega al punto y sigue bajando. ¿Cómo obtuvimos esos resultados? El primer resultado fue por álgebra y el segundo resultado fue utilizando cálculo diferencial. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta? Maestro, Dime. en el otro lado no es en vez del x menos 1 es el x más 1. De todas maneras es el mismo, porque si te diste cuenta, sí, si te diste cuenta, Pero nos había dado menos 3, ¿no? Cuando era x más 1. ajá, sí, te había dado el mismo número, o sea, no, lo importante no es el número, lo importante es el signo. Por eso dije, ay, mira qué curioso, nos dio el mismo, porque al ser el mismo, indica que en toda la parte de la izquierda del punto de cruce, de todas maneras la gráfica va hacia abajo. O sea, puede ser que utilices el 1, el 0, te lo voy a marcar. Puede ser que hayas utilizado el punto 1, el punto 0, el punto menos 1, el punto menos 2, el punto menos 3, no importa, cualquiera que esté a la izquierda, lo importante es ver cuál es el signo que resulta cuando tú sustituyes en la derivada. Y como ya vimos, pues dio negativo. Lo importante es el signo, no es el número. ¿Sale bien? Ok. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Sale bien. Bueno, entonces, si se dieron cuenta, todo lo que acabo de hacer fue cálculo diferencial y álgebra. Pero aún no he llegado a calcular el área. ¿Sale bien? Entonces, como todavía no llego a calcular el área, ahora me falta precisamente calcular el área. ¿Cómo es que voy a calcular el área? Pues calcular el área, una vez que ya hice mi bosquejo, entonces empezamos la gráfica, empezamos el cálculo del área. Si se dan cuenta, eso no fue mate 5, eso fue mate 4 y mate 1. Ahora sí, vamos al cálculo del área. Voy a repetir la gráfica para no estar subiendo tanto hacia arriba y hacia abajo. Acuérdense que este de aquí fue X, este de acá es f de X. Por aquí está el punto importante. Habíamos dicho que este es el punto donde está cortando al eje de las X. Y habíamos dicho que la gráfica viene bajando, llega hasta aquí y luego sigue bajando. Entonces, ahora lo que hay que hacer es calcular el área abajo de la curva. Y el área abajo de la curva se calcula como la integral
desde donde comienza el área hasta donde termina el área de la función. Y si ustedes se acuerdan, la función precisamente es esta que dice 6x cuadrada menos x cúbica, etcétera, ¿no? Entonces la función es 6x cuadrada menos x cúbica y más 12x y menos 8. Todo multiplicado por la diferencial x. Profe, Dime. ¿no es menos 12x Ah, sí. más 8? 12x, tiene razón, me comí la x. 12x más 8 más 12x, sí. Ah, sí, es que la inicial, ¿verdad? 6x Sí, cuadrada era. menos x cúbica. Ah, sí, es que agarré la diferente. Menos 12x más 8. Tienes razón. Sí, ahí tengan cuidado porque tienen que tomar la original, ¿eh? No la que fue cambiada por la multiplicación de signos. Ahí es donde hay que estar bien al pendiente. Bueno, va de nuevo, ¿eh? Toda la primera parte, todo esto fue álgebra y cálculo diferencial. No hemos entrado a cálculo integral. Y si se dan cuenta, los conceptos que utilizamos fueron un montón. Porque fue división sintética, factorización, satisfacer la ecuación, graficar, derivar, saber que la pendiente, que la derivada es una pendiente, etcétera, ¿no? Y ahora sí vamos a la parte interesante de cálculo integral. Les pregunto, chiquitos, si el área bajo la curva es esta que está aquí, ese pedacito, ¿por qué estoy diciendo que ese pedacito? Estoy diciendo que ese pedacito porque aquí dice que es entre la gráfica y los ejes coordenados. Y entre la gráfica y los ejes coordenados, si ustedes se dan cuenta, el primer eje coordenado es precisamente el eje de las X y el otro eje coordenado es el eje de las Y. Por lo tanto, el área que está entre el eje de las X, entre el eje de las Y y la gráfica, solamente es el pedacito que estoy ahí coloreando. De hecho, me salió un poquito. Dejen no salirme tanto. Ay, ya me pasé. Vamos a hacer nuevamente la gráfica. Hago nuevamente la gráfica. Ahí. Hago nuevamente la gráfica. Y vamos a dibujarlo. Solamente es el pedacito que está aquí, ¿no? No se ve tanto, pero ahí está. ¿Sale bien? Entonces, ahora les pregunto a ustedes, ¿dónde está el inicio de esa área y dónde está el término de esa área de acuerdo a la gráfica y a todo lo que hicimos, considerando que el inicio se va a tomar y el final se va a tomar con respecto a la X? En otras palabras, al decir que es con respecto a las X, estoy diciendo que el inicio va a estar, lo escribo acá, el inicio debe de estar a la izquierda porque estamos hablando de X y el final del área debe de estar a la derecha porque estoy hablando de las X. Díganme por favor, en esta gráfica, en esa área, ¿dónde se ve que está el inicio y dónde se ve que está el final? El inicio sería 0,0, Exacto. ¿Y el final? 2,0. Muy bien, gracias. Entonces, fíjense cómo dice su compañera. El inicio está en 2,0 y el final, perdón, me equivoqué. El inicio está en 0,0 y el final está en 2,0. Sí, pero resulta que nada más te estoy preguntando en X, no te estoy preguntando en Y. Porque si ustedes se acuerdan, esto que estoy marcando en color verde, esta es la base del rectángulo. Y la base del rectángulo debe de estar sobre las X. Por lo tanto, si el inicio solamente debe de ser sobre las X, ¿dónde está el inicio? ¿En 0? En 0, muy bien. Entonces la integral es desde 0. ¿Y dónde está el final? En 2. En 2, muy bien, porque es con respecto a las X. Aquí les quiero dar a entender que puede ser con respecto a las X o con respecto a las Y. Todo va a obedecer de la función.
Si se dan cuenta que aquí la función dice f de x, como la función dice f de x, forzosamente estamos hablando de una diferencial de x. Pero si fuera el caso que tengo una f de y, supongamos que el f de y fuera 3y cuadrada menos 15y menos 7, entonces en el momento que yo voy a hacer la integral va a ser de 3y cuadrada menos 15y menos 7 multiplicada por la diferencial y. Y debido a eso, entonces ahora el inicio sería abajo y el final del área sería arriba. Ahí ya cambia todo. Por eso es indispensable que vean si es una f de x o una f de y. Y más indispensable va a ser cuando lleguen a la superior, si les dicen que es una diferencial de volumen, una diferencial de presión, una diferencial de temperatura, una diferencial de rapidez, una diferencial de entropía, no lo sé, ¿no? Ahí sí ya varía mucho y que todo eso pues lo van a aplicar en la superior. Bueno, ahora bien, ¿de qué voy a hacer la integral? Pues voy a hacer la integral de 6x cuadrada menos x cúbica menos 12x más 8 por diferencial x. Y entonces, chiquillos, díganme, por su vasta experiencia que ya tienen en el curso conmigo, díganme cuál es el resultado de la integral que estoy escribiendo ahí. ¿Cuál es la integral de 6x cuadrada? Sería x3 entre 3 multiplicado por 6. Exacto, es 6 por x cúbica sobre 3. Muy bien. ¿Cuál es la siguiente integral? ¿Cuál es el resultado de la siguiente integral? Que la siguiente menos. Sería menos x a la 4 sobre 4. Exacto. ¿Cuál es el resultado de la siguiente? Sería menos 12 Ujú. x al cuadrado entre 2. Ajá. ¿Y el resultado de la última? 8x. Muy bien, más Más 8x. Muy bien, más 8x. Que esa es la parte que ya no sabemos, ¿no? Entonces, lo único que ahorita les estoy enseñando es que para hacer la gráfica, para hacer esta gráfica que está aquí, necesito saber álgebra y necesito saber cálculo diferencial. Y todo eso me lleva a poder empezar a hacer la integral. Donde la integral, pues si se dan cuenta, está sencilla. Lo que me falta agregarles es que aquí la integral se va a evaluar desde 0 hasta 2. Ese 0 hasta 2 les voy a explicar qué es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que ahora vamos a hacer operaciones y primero vamos a hacer operaciones para que sea más rápido de entender. Área es, si ustedes empiezan a revisar, pues debo de dividir este 6 entre este 3. Si hago la división me queda un 2 y entonces el resultado es un 2x cúbica. Acuérdense que les había dicho que debe de estar separado signo coeficiente de variable. Luego, si yo tengo el menos y el 4 aquí abajo, eso quiere decir que el signo es un menos y el coeficiente es un cuarto. ¿Por qué un cuarto? Porque aquí arriba hay un 1 con la x cuarta y el 4 debe de estar en el denominador. Por eso me queda un cuarto de x cuarta. Hago operaciones con el siguiente. Aquí tengo un 12 y un 2. Al hacer la división, eso me queda un 6. Por lo tanto, este es un menos 6x cuadrada. Y con la última no hay que hacer nada. Simplemente me queda un más 8x, que lo voy a evaluar de 0 hasta 2. Bueno, esa parte ya la sabemos hacer. Fue prácticamente la que les evalué en su examen. Y ahora sí viene la parte que no saben hacer. Y la parte que no sabían hacer es evaluar. ¿Qué quiere decir evaluar una integral? Quiere decir que primero van a sustituir el valor de la x mayor y le van a restar la sustitución de la x menor. Límite superior y límite inferior. Más bien se conoce así como límite superior y límite inferior. Entonces, si ustedes sustituyen límite superior y límite inferior,
lo que están haciendo es el trabajo que hizo Riemann. Acuérdense que les había hablado desde el principio que era un trabajo de Riemann y de Levitz, y el trabajo de Riemann, es precisamente calcular áreas. Entonces, el área la van a calcular como 2 multiplicado por el límite superior. Acuérdense que el límite superior generalmente es el más grande, que estamos hablando de un 2. Por lo tanto, van a multiplicar el 2 por un 2 al cubo, menos un cuarto por un 2 a la cuarta, menos 6 por un 2 al cuadrado, más un 8 por un 2. Si ustedes observaron, lo único que hice fue sustituir el 2 en esta x que está elevado al cubo, en esta x que está elevado a la cuarta, en esta x que está elevado al cuadrado y en esta x que está elevado a la 1. ¿Alguna duda? Ok, una vez que hayan hecho esa sustitución, lo que deben de hacerle es restar lo mismo, pero ahora en lugar de sustituir el límite superior van a sustituir el límite inferior. El límite inferior, estoy hablando que el que van a sustituir ahora va a ser un 0. Y si sustituyen un 0 en los mismos lugares, pues les va a quedar ahora un 2 por un 0 elevado al cubo, menos un cuarto por un 0 elevado a la cuarta, menos un 6 por un 0 elevado al cuadrado, más un 8 por un 0. Y con eso lo que estoy haciendo es sustituir el límite superior, que fue esta, y restarle el límite inferior, que fue el otro que tengo por acá. La sustitución del límite inferior es la que estoy restando, y de ahí ese es el concepto de evaluar la integral. Es límite superior menos límite inferior. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta al respecto? Bueno, obviamente... Profe, Dime. ¿por qué no, o sea, cuando hicimos la integral, ¿por qué no le pusimos más c? Porque vamos a evaluar la integral. Y como Ok. vas a evaluar la integral, lo que va a ocurrir va a ser lo siguiente. Fíjate, ¿eh? Te lo voy a explicar. Si tú evalúas la integral, después de esto que pusiste en verde, te va a quedar una constante de integración. Y después de esto que pusiste en rosa, te va a quedar una constante de integración. Y como las constantes son iguales, la constante de integración menos la constante de integración te va a dar 0. Y debido a que la constante aparece en las dos, por eso no se escribe la constante, porque primero la vas a sustituir en 1, en lo verde, y luego la vas a sustituir en la rosa, y como es una resta, te va a quedar 0. Debido a eso, no se agrega la constante de integración, porque no va a existir. Va a desaparecer, por decirlo así, ¿no? Bueno, más bien, el resultado es 0. ¿Sale bien? Sí, gracias. ¿De qué? Ahí lo interesante es que, fíjense cómo para Riemann, la constante de integración no sirve de nada. Pero para Levitz, la constante de integración sí sirve de mucho. Ahí es la unión de los trabajos, pero que también hay que estar considerando cada concepto de manera diferente. Y que obviamente no me metí en la explicación de todo ese concepto de la primera y la segunda parte del teorema fundamental del cálculo, pero sobre la marcha se los voy a ir mencionando para que lo tengan presente y no se les olvide. Bueno, ahora sí, ¿qué es lo que sigue? Pues nada más hay que hacer operaciones. Así que si ustedes agarran su calculadora, voy a hacerlo mental, a ver si no me falla. 2 al cubo me da 8, 8 por 2, ya no pude. Mejor lo hago con la calculadora. 8 por 2 me da 16. Le resto. 4 al cuadrado me da 16. Perdón, 2 a la cuarta. 2 a la cuarta me da 16. 2 por 2, 4 por 2, 8, 16. Y 16 entre 4 me da 4. O sea que le resto 4. Y luego 2 al cuadrado me da 4. 4 por 6 me da 24. O sea le resto 24. Y luego 8 por 2 me da 16. O sea que le sumo 16. Y resulta que esa operación de todo lo que está en verde me dio 4. Y le voy a restar todo lo que está en rosa. Pero si se dan cuenta, todo lo que está en rosa es 0 al cubo es 0, por lo demás es 0, 0 a la cuarta es 0, por lo demás es 0, 0 al cuadrado es 0, por lo demás es 0, y 0 por 8 me da 0. Por lo tanto es 4 menos 0. Conclusión, después de todo lo que hice, me resulta que ese pedacito de área que está en color verde, esa área es de 4 unidades cuadradas,
y esas 4 unidades cuadradas obedecen a usar la integral definida. ¿Cuál es la integral definida? La integral definida es cuando ustedes van a sustituir límite superior, que les había dicho que es la b y que es lo que está al final, en este caso a la derecha, por estar en x, y lo que está a la izquierda, que por ser x habíamos dicho que es lo que está a la izquierda, y por estar en b habíamos dicho que es lo que está a la derecha. De ahí surge la unión de trabajos entre Levitz y Riemann. Si ustedes observan visualmente, fueron 6 renglones para cálculo integral y fueron muchos renglones para álgebra y cálculo diferencial. O sea, prácticamente de toda la hoja que utilicé para explicarles, las 3/4 partes son de álgebra y cálculo diferencial y 1/4 parte es de cálculo integral. De ahí viene la importancia que dominen todas las materias, porque si no las dominan, la aplicación, que es la que va a venir al final del curso o la que va a venir en la superior, pues les va a costar mucho trabajo. ¿Sale bien? ¿Alguna duda? Yo, Dime. ¿me puede volver a explicar lo de la pendiente a la hora de graficar? Es que Ajá. me confundí. Sí, nada más acuérdate que la pendiente, ¿por dónde quedó? Aquí quedó. Que la pendiente, te lo voy a escribir en este recuadro. La pendiente es positiva si de izquierda a derecha va para arriba. Y la pendiente va a ser negativa si de izquierda a derecha va hacia abajo. Eso es lo importante. Lo importante es que las pendientes son positivas cuando la recta va subiendo y las pendientes son negativas cuando la recta va bajando. Eso es lo importante. Por eso, cuando tú calculaste la derivada, acuérdate que aquí hicimos el cálculo de la derivada, me dijeron, la derivada es una fórmula para calcular pendientes. Por lo tanto, lo que hice fue utilizarla como fórmula. ¿Qué quiere decir utilizarla como fórmula? Que tú sustituyes un valor u otro. ¿Para qué? Ah, no tengo. Ten. Córtalo y así la colita. Y córtalo y hace una colita. Entonces resulta que como es una fórmula, como solamente es una fórmula, lo que tú haces es sustituir. Y sustituimos un valor a la izquierda, que fue -1, que, vuelvo a repetir, ¿no? Pudo haber sido, como decía su compañero, el 1 positivo, el 0, o el -1, o el -2, o el -3, no importa. Pudiste haber sustituido cualquier valor, y lo importante es que te dio una pendiente con signo negativo. Y debido a eso, decidimos que entonces la gráfica iba hacia abajo, porque todas las rectas tangentes tienen pendiente negativa. Y como es una fórmula la pendiente, lo que hicimos es que en esta fórmula de la pendiente, en esta fórmula, lo que hicimos ahora fue sustituir un valor a la derecha. Y un valor a la derecha pudo haber sido el 3, el 4, el 5, el 6. Ya ves que tu compañera me preguntó, ¿debe ser siempre el -1 y el +1 o puede ser o va a ser dependiendo? Y ahí fue donde le dije, sí va a ser dependiendo. Por eso me di cuenta del error que tenía por acá. Entonces, dependiendo del punto que te dé, tú eliges un valor a la izquierda y un valor a la derecha. El más fácil, el que tú quieras. En este caso, pues el más fácil era el 3, porque el 3 está más cercano al 2. Pude haber escogido un 30, un 5000 o un 10000, pero obviamente esos son valores más complicados. ¿Sale bien? Ok, gracias. Acá. ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Sale bien. Entonces, dime. Profesor, Dime. entonces siempre la división sintética va a poder ser utilizada, pero el factor de agrupamiento no. Ah, no, depende. Por eso les decía, el concepto es factorizar por agrupamiento. Pero aquí no se pudo. Como no se pudo, me fui a la segunda opción, que fue división sintética. Pero ahí viene tus conceptos. Si estás seguro de todos los métodos de factorización, vas a entender que puedes factorizar de 7 maneras diferentes. Una de ellas es división sintética. Y 6 de ellas se llama factor común, diferencia de cuadrados, diferencia de cubos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso obedece a los conceptos que tienes de álgebra. Entonces, ¿cuántas maneras de factorizar hay? Hay 7. ¿Por qué escogí agrupamiento? Pues por la única y sencilla razón que podía agrupar de 2 en 2. Pero si no hubiera podido haber
Si no pude haber agrupado de 2 en 2, o de 3 en 3, o de 4 en 4, etcétera, entonces hay que pensar en otros métodos. Diferencia de cubos, diferencia de cuadrados, suma de cubos, de la forma x cuadrada más bx más c, de la forma x cuadrada más bx más c, o división sintética. Simplemente son de álgebra, que esta parte fue álgebra, fue cualquiera de los 7 métodos que tú conoces. Y de cálculo diferencial, pues ya sabes que solamente hay que derivar y ya. Esa es la parte más sencilla, digamos. ¿Sale bien? Gracias. ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Dime. Y en la X1, X2 y X3, como nos salió el mismo resultado, pues graficamos 2,0. Pero si Ajá. nos hubiesen salido los 3 diferentes, Yo hubiera sido más rápido. Porque si nos hubieran dado los 3 diferentes, te lo voy a escribir aquí, en este recuadro. Imagínate que nos hubiera dado una X1 que fuera menos 3, una X2 que fuera 5 y una X3 que fuera 8. Entonces, eso quiere decir que el primer punto está en menos 3,0, el segundo punto está en 1, 2, 3, 4, 5, en 5,0, y el tercer punto está en 8. Ay, ya no fue ese, era el otro. El otro punto está en 8,0. Y ahí hubiera sido mucho más fácil porque tú sabes que nada más hay 2 opciones. La primera opción es que la gráfica entre por abajo, se regrese y luego otra vez se regrese. O la otra opción es que la gráfica entre por abajo. Uy, no sé, hizo el cambio de color. Que la gráfica entre por abajo, suba, se regrese, baje y vuelva a atravesar. Si tú te das cuenta son 2 opciones. Pero esas opciones lo que te lleva es a lo mismo. Tienes un área aquí y tienes otra área aquí. ¿Qué es lo que hubiera provocado? Pues lo que hubiera provocado es que directamente tú ya sabes que una integral. ¿Dónde inicia esta área que está primero? Tú dime, ¿dónde inicia el área? en menos 3, Exacto, esta primera área inicia en menos 3. ¿Y dónde acaba? en 5. En 5. Entonces ya sabemos que la integral es de menos 3 a 5. Obviamente de tu f de x por diferencial x. Y entonces surge otra área, y otra área es la que está acá arriba. Y tú nada más dime de verse. La integral, la segunda, ¿dónde inicia el área? De 5 a 8. De 5 a 8. Entonces, si nos hubieran dado 3x diferente, te hubieras ahorrado todo cálculo diferencial. Y entonces el ejercicio hubiera sido más fácil. ¿Por qué hicimos cálculo diferencial? Porque todos los puntos fueron iguales. Esa es la gran diferencia. ¿Sale bien? De que gracias a ti. Entonces, ahí es donde luego dicen, ¿no? Donde luego dicen, ¿el procedimiento es el mismo? No, el procedimiento nunca va a ser el mismo. ¿Por qué no va a ser el mismo? Porque depende de tus resultados debido a la aplicación de conceptos. ¿Qué concepto aplicaste? Factorización. Y debido a que aplicaste la factorización, te lo pongo aquí, debido a que apliqué factorización, te dieron 3 puntos, y debido a que te dieron 3 puntos idénticos, tuviste que usar cálculo diferencial. Pero si en tu factorización, que tú me preguntas que son resultados diferentes, te hubieran dado diferentes, es mucho más fácil, porque nunca debí de haber utilizado cálculo diferencial, y eso obviamente me facilita el ejercicio. ¿Sale bien? Lo importante es lo que les dije al principio. Una función, área bajo la curva. 2 funciones, área entre curvas. Procedimiento para área bajo la curva, igualar a 0 y factorizar. Procedimiento para área entre curvas es igualar las funciones. Que eso obviamente son cosas diferentes. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta? Yo, profe. Dime. Al final en lo cuadrada del resultado ya no vi
por qué se la puso. Porque son áreas. En el curso, bueno, en geometría analítica, no sé si te acuerdas que calculabas distancia entre dos puntos. Y cuando calculabas la distancia del punto A al punto B, te decían son 3 unidades. Pero eso era porque estabas calculando distancia de segmentos. Como ahora estoy calculando áreas, entonces el resultado van a ser 4 y las unidades son unidades cuadradas. Y la semana que entra vamos a aprender a calcular volúmenes. Y para calcular volúmenes, las unidades van a ser 4 unidades cúbicas. Entonces la unidad obedece a que si calculaste distancia, área o volumen. ¿Va? Que eso lo veremos la semana que entra. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla para preparar el siguiente ejercicio. Y van a decir, quedan 10 minutos. Pues sí, no se preocupen. Ahí van a ver la gran diferencia entre un tipo de ejercicios y los otros. Y que eso es un poquito cruel, tal vez digamos, porque unos ejercicios son mucho más fáciles que los otros. Dejen agarrarme aquí un ejercicio. Déjenlo encuentro. Aquí está. Ah, no, mejor este no. Mejor... este que está acá. Ok, les voy a compartir otro ejercicio. Obviamente este ejercicio es de la tarea. Si ya lo estoy haciendo es porque ya no lo van a hacer. Simplemente es para la explicación. Y fíjense cómo aquí me está diciendo las curvas. Y me están diciendo una y otra. Si se dan cuenta que aquí son dos funciones. Y como son dos funciones, aquí forzosamente ya estoy hablando del otro tema. Y el otro tema recibe el nombre de área entre curvas. Y área entre curvas, les había dicho, van a tener una función y van a tener otra función, y lo que deben de hacer es igualar. ¿Sale bien? Pero ahora viene la pregunta de cálculo diferencial. La pregunta de cálculo diferencial. ¿Qué deben de hacer para que sea una función? ¿Qué deben de hacer para que sea una función? ¿Qué deben de hacer? ¿Qué deben de hacer? No se hagan, son 50. Contésteme aunque sea uno. Va de nuevo la pregunta. Ustedes tienen un y cuadrada igual a 4x. Pregunto, perdón, igual a 4 más x. ¿Eso es una función? Pues no, esa no es una función. ¿Cómo saben que no es una función? Ja, ja, ja. Bueno, ¿qué es lo que deben de hacer? Lo que deben de hacer es despejar una variable. Eso es concepto de cálculo diferencial, chiquillos. Entonces, ahora yo les pregunto, ¿aquí está despejada solamente la variable? No, falta el cuadrado, ¿no? Le sobra el cuadrado, no le falta, le sobra. Entonces, por operación inversa, a mí me va a quedar que la y es igual a más menos raíz cuadrada de 4 más x. Ahora pregunto, ¿eso es función? Sí. Pues no, eso no es función. ¿Por qué no es función? Pues porque el resultado debe de ser único. Y si ustedes se dan cuenta, aquí hay dos resultados. ¿Cuál es el primer resultado? Es el positivo, y ¿cuál es el otro? Es el negativo. Por lo tanto, resulta que esta que está aquí, esta no es función. ¿Cuál es la razón que no sea función? Pues porque la función debe tener un solo valor. Pero ahora yo les pregunto,
La única variable que se puede despejar es la y. La X, ¿no? La X. Entonces, me voy a la segunda opción. Acuérdense que si no es Chana es Juana. Entonces, hago la operación inversa, pero para despejar la otra variable. Y si ustedes despejan la otra variable, les va a quedar que la X es y cuadrada menos 4. Ahora les pregunto, ¿esta que está aquí es una función? Sí. Esa sí es función. ¿Por qué esa sí es función? Porque si ustedes se dan cuenta, en la anterior tenían un valor positivo y un negativo. Y aquí no importa qué valor le sustituyan a la y, en el momento de elevarla al cuadrada, siempre les va a dar positivo. Eso quiere decir que aunque la ecuación sea un y cuadrada igual a 4x, aunque la ecuación sea un y cuadrada igual a 4x, solamente de ahí puede salir una función que es esta, y que si ustedes se acuerdan, esta de aquí es una función de x o es una función de y. En otras palabras, ¿el resultado depende de la x o el resultado depende de la y? ¿De la Y? De la y, entonces es una función de y. Y eso ya implica un concepto de cálculo diferencial, porque álgebra pues es operación inversa en las dos, no importa, pero el concepto de cálculo diferencial es precisamente eso. Entonces, con el conocimiento previo que les acabo de explicar, si tú tienes un y cuadrada más x igual a 2, ¿qué es lo que hay? Igual a 2, perdón, aquí me equivoqué, igual a 2. Entonces, ahora díganme, ¿esto que está aquí es una función? No. No. ¿Qué es lo que hay que hacer para que sea función? Despejar una variable. La X, ¿no? Ok, exacto. ¿Por qué a x? ¿Por qué despejas a Porque Y x? está al cuadrado, ¿no? Y da dos valores. Exacto, hay que despejar a x porque es la más fácil. Esa es la razón, es la más fácil de despejar. Y como tú dices, está al cuadrado y da dos valores, entonces esa es una razón, y la otra razón es porque es la más fácil de despejar. ¿Por qué es la más fácil? Porque si se dieron cuenta, desde el principio, las x están solitas, esa es la más fácil de despejar. Entonces, sugerencia, ¿cómo crean funciones? Despejen la más fácil. Y si despejan la más fácil, van a tener la seguridad que les va a dar la función. Aquí la función es y cuadrada menos 4. Pero, como son dos funciones diferentes, esta no se puede llamar f de x, sino se debe de llamar g de x. ¿Sale bien? Bueno, eso que estuvo ahí fue el concepto de cálculo diferencial, y que es el concepto complicado. Gracias a Dios ya lo entendieron y solamente hay que acordarse, ¿no? Entonces, les había dicho, lo que hay que hacer en área entre curvas es que tienes dos funciones y las tienes que igualar. ¿Cuál fue el primer tropiezo? Que no sabían cómo calcular cómo escribir una función, perdón, cómo llegar a una función. Ahora ya lo saben. Lo que sigue entonces es igualar. Y si ustedes igualan las dos funciones, resulta que me va a quedar una y cuadrada menos 4 igual a otra. No, aquí me equivoqué. Disculpen. Aquí no me fijé. Aquí es un 2 menos y cuadrada. Disculpen, escribí la misma del otro lado. No sé qué pasó ahí con mi cerebro. Y la otra es 2 menos y cuadrada. Aquí es un 2 menos y cuadrada. ¿Sale bien? Ahora bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es resolver la ecuación. Y si van a resolver la ecuación, obviamente lo que debo de hacer es igualar a 0. Y si ustedes igualan a 0, hago operaciones inversas. Y si ustedes se dan cuenta, me va a quedar un 2y cuadrada menos un 6 igual a 0. ¿Por qué? Porque hice operación inversa con el menos. La operación inversa es una suma. E hice operación inversa con la suma y es la resta. Y ahora, como sé los conceptos de álgebra,
el concepto de álgebra me dice que tienes que simplificar la ecuación. ¿Qué es simplificar la ecuación? Es dividir toda la ecuación entre el mismo número. En este caso, divido entre el número 2. Ese es un concepto de álgebra. Y simplificar la ecuación me lleva a que esto es un y cuadrada menos 3 igual a 0. Y entonces, yo les pregunto, ¿esto se puede factorizar o no se puede factorizar? Cualquiera de los 50 contésteme. No, sí. Pues sí, sí se puede factorizar. Y se puede factorizar por un método que se llama diferencia de cuadrados. Y la diferencia de cuadrados me dice que para que tú factorices tienes que escribir dos paréntesis, un igual, y lo que vas a hacer es obtenerle raíz cuadrada al primero. Y la raíz cuadrada la vas a escribir en primer lugar. La raíz cuadrada de y cuadrada te da una y, y luego vas a escribir indistintamente primero la suma y luego la resta, o primero la resta y luego la suma, no importa, y vas a obtener raíz cuadrada del segundo número, que es un 3, y lo escribes acá y lo escribes acá. Obviamente el 3 no tiene raíz cuadrada exacta, pero se deja indicada. Acuérdense que no vamos a utilizar la expresión decimal. Se deja raíz de 3 y se deja raíz de 3. Y una vez que factorizamos, al igual que lo que hicimos en el anterior, lo que vamos a hacer es satisfacer la ecuación, y satisfacer la ecuación me lleva a que la y1 sea más raíz de 3, recuerden que se cambia de signo, y la y2 es un menos raíz de 3, y esos van a ser los límites de mi integral. Lo que les quiero decir es que aquí la obtención de los límites de la integral es mucho más fácil, porque ni siquiera van a tener que graficar, solamente hay que detectar cuáles son las funciones, igualar las funciones y resolver las funciones. Y una vez que ya saben eso, ahora sí ya pueden calcular el área, que va a ser la integral de el valor más chico al valor más grande. Díganme, de estos dos, ¿cuál es el valor más chico? De estos dos valores, ¿cuál es el más pequeño? El Y2. El y2, entonces aquí es desde menos raíz de 3 hasta raíz de 3. Y la integral va a ser de una función menos la otra función. ¿Cuál es la primera función? Pues la primera función es esta, que la van a sustituir aquí. Y la segunda función es esta, que la van a sustituir acá. No importa cuál salga primero y cuál salga después. Entonces aquí me va a quedar una y cuadrada menos 4 menos un 2 menos y cuadrada. Todo multiplicado por... ¿Alguien tiene idea si voy a escribir aquí diferencial x o diferencial y? Diferencial Y, ¿Cómo supiste? porque estamos trabajando con Y. Exacto. Sí. Esa es la razón, porque estás trabajando con y. Y si se dan cuenta, la razón es muy simple, ¿no? ¿Para qué le busco? Y de ahí, obviamente, sabemos que siempre tenemos que empezar con operaciones. Y si primero empiezo con operaciones, esto va a ser la integral de menos la raíz de 3 hasta raíz de 3 de una y cuadrada menos 4 menos 2 más y cuadrada multiplicado por diferencial y. Y entonces, al seguir haciendo operaciones, el área me queda que es la integral desde la menos raíz de 3 hasta raíz de 3 de 2y cuadrada menos 6 por diferencial y. Ahora bien, con eso que acabamos de hacer, ¿alguien me puede decir cuál es el resultado de la primera integral? Sería 2 que multiplica y al cubo sobre 3. Exacto, el área es 2y cúbica sobre 3. ¿Y el resultado de la otra integral cuál es?
Papi, solo vamos a tener una hora. 3Y. Sería 6y. Menos 6y Bueno, por menos decir. 6y. Y esto va a ser evaluado de menos raíz de 3 a raíz de 3. Y entonces habíamos dicho que la evaluación de la integral obedece a que vas a sustituir el límite superior, o sea, el área es 2 por la raíz de 3, que va a estar elevado al cubo, entre 3, menos 6 por la raíz de 3. Ahí ya estoy evaluando el límite superior. Y lo voy a poner, le voy a agregar la constante de integración para que se den cuenta que la constante de integración se hace 0. Y le voy a restar el límite inferior. Y el límite inferior es un 2 por menos raíz de 3 al cubo entre 3 menos 6 por menos raíz de 3 más la constante de integración. Allá no me ocupo. Obviamente, ahora lo que tengo que hacer son operaciones. Y si hago operaciones, el área es 2/3. ¿Alguien sabe cuánto es raíz de 3 al cubo? Sería 3 a la 3 medios, No. que también... ¿Cuánto es raíz de 3 por raíz de 3? 9. ¿9? 3. No, o sea, el resultado es 9. No, es 3. Porque raíz de 3 por raíz de 3 te va a quedar un raíz de 3 al cuadrado, y al hacer operaciones inversas solamente te queda 3. En otras palabras, raíz de 3 al cubo es 3 por la raíz de 3. Menos 6 raíz de 3 más la constante de integración. Menos 2/3. ¿Alguien me puede decir cuánto es menos raíz de 3 al cubo? Sería menos 3 por raíz de 3. Exacto, menos 3 por la raíz de 3. Y luego el otro es menos por menos más. Aquí me da un 6 raíz de 3 más la constante de integración. Ok. Seguimos haciendo operaciones. Y entonces... Este 3 con este 3 se hace la unidad. Y al hacer la unidad solamente me va a quedar un 2 raíz de 3. Menos 6 raíz de 3 más la constante de integración. Menos. Si se dan cuenta, este 3 con este 3 también se hace la unidad. Y al hacerse la unidad me va a quedar menos 2 raíz de 3, obviamente porque hay un signo negativo, más 6 raíz de 3 más la constante de integración. Si sigo haciendo operaciones, son términos semejantes, y al ser términos semejantes, 2 raíz de 3 menos 6 raíz de 3 me queda menos 4 raíz de 3, porque los dos dependen de la raíz de 3 más la constante de integración. Y le voy a restar. Aquí, si ustedes se dan cuenta, también son términos semejantes. El menos 2 raíz de 3 con el más 6 es ley de la resta. También me queda 4 raíz de 3. Me queda 4 raíz de 3 más la constante de integración. Más la constante de integración. Y entonces, ustedes que ya son de quinto semestre, ¿me pueden decir cuánto me queda esta C con esta C? ¿12? ¿Cuánto? No, es 0 porque Es 0. está el signo menos. Exacto, por ese signo menos me da el 0. Muy bien. Y entonces, bajo ese mismo concepto, ¿cuánto es
el menos 4 raíz de 3 con este menos 4 raíz de 3. Menos 8 y raíz de 3. Muy bien, es menos 8 raíz de 3 unidades cuadradas. Pero lo que no les había dicho hasta ahorita es que la fórmula del área siempre, siempre, siempre van a considerar valor absoluto para que no importa que me dé un resultado positivo o negativo, siempre el resultado va a quedar positivo. Y esa es la gran ventaja porque me ayuda mucho con los signos y me ayuda a que no importa cuál es la función 1 o la función 2. Y si se dan cuenta aquí, la gran ventaja es que no hubo gráfica y eso me salva de muchas cosas. Y nada más es un procedimiento más bien aritmético algebraico. ¿Sale bien?